Bueno, entonces, lo que habíamos dicho era que tenían un poquito de código para simular esta relación de esperanza-varianza. Y lo que significa en realidad esto, en realidad es una restricción, ¿sí? Porque si bien con un parámetro podemos explicar toda la distribución de Poisson, también nos va a limitar en los supuestos que vamos a tener. Porque nosotros significa que vamos a esperar que a medida que... ¿Qué significa la esperanza incremente? Significa simplemente que el valor de mis IES, o sea, de mis datos, cuando yo voy aumentando esos valores que yo obtengo, si no sé, si son conteos, empiezo a contar 10, 15, 20, yo espero que la varianza de esos datos también aumente, pero que aumente de la misma manera. Y eso es lo que nos va a limitar. O sea, yo espero este tipo de relación, no es solamente que aumente, sino que aumente así. Entonces, esto es lo que nos va a limitar para el supuesto y es lo que, si bien la teórica habla después de sobredispersión o subdispersión. Cuando no respeto esto, es decir, que voy a tener valores de varianza más altos o más bajos a medida que aumenta la esperanza, ahí es donde yo voy a tener violaciones a mi supuesto de, de, de dispersión. ¿Sí? Entonces, no es que es, ahí es donde está afectando. Y después tenían, bueno, el problemita este el de reservas urbanas y conservación de aves, que bueno, hicieron ahí un poquito con las chicas, describieron un poquito la variable de respuesta y demás, ¿sí? Si lo pudieron correr más o menos bien, voy a checar esto. Eh, si se fijan, bueno, acá hay un par de datos importantes que dice, la idea fue contar los pajaritos durante 5 minutos, pero había veces que se contaban entre 2 y 7 minutos, ¿sí? Este dato nos va a interesar un poquito más adelante, porque va a tener que ver con el offset, que eso lo vamos a hablar en un cachito más para adelante. Entonces, bueno, tenían toda la parte descriptiva, que ahora, dado el tiempo, lo vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos esta instrucción de logaritmo de la duración de la observación, que hacemos el logaritmo de esa columna. ¿Alguien sabe por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué estamos pasando el logaritmo acá? ¿Para qué lo hacemos? Porque nosotros vamos a trabajar con el logaritmo de las observaciones. ¿Y qué tiene? Entonces, claro, cuando vos le digas en qué cantidad de tiempo las viste, va a tener que estar, digamos, en el mismo formato. El asunto es el siguiente, si se acuerdan del principio de ¿Lo acá, queremos linealizar? claro, cuando decimos Ah, acá, esto es lo que nosotros estamos modelando. La esperanza de mi variable de respuesta en un continuo determinado. Esto es lo que me dice si estoy contando en un área o estoy contando en un tiempo. Este continuo se refiere a esa parte. Y después tengo mi predictor lineal, pero que es exponente a la predictor lineal. Cuando yo hago el logaritmo de acá y bajo el exponente de acá, con lo cual me queda la escala del predictor lineal directamente, ¿qué pasa con el logaritmo de una división? Ah, ahí lo que te quedaba era el logaritmo de la observación de aves dividido el logaritmo de el tiempo de observación de aves. Perdón, al primero quise decir conteo de aves. Abajo te queda la observación, la duración de la observación, entonces lo puedes pasar sumando para el otro lado. Exactamente, porque si estoy dividiendo, aplico el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces pasa el logaritmo para allá sumando, en la escala del predictor lineal. Entonces cuando yo lo voy a incorporar la escala del predictor lineal más logaritmo del famoso offset. ¿Sí? Y es simplemente hacer este despeje nada más. Por eso es un caso particular, por lo general no ocurre, bueno, por lo general digo, lo que nosotros vemos en la materia es medio un detalle esto, pero puede pasar y después empantan un poco las respuestas. Pero lo que te dice esto, o lo que está bueno es que nosotros no siempre vamos a tener los datos en la misma base o en la misma escala, y no es que vamos a tirar los datos, entonces los podemos modelar y vamos a decir, bueno, esta tasa de observación está dada en este intervalo de tiempo, ¿sí? Y le aplico el logaritmo porque es la manera que que necesito para incorporarlo después al modelo, ¿sí? Bueno, después tenía un montón de cómo ver cosas de las aves, o sea, la base de datos, calculamos la tasa de las aves, el ggplot para ver cómo se ve. Acá ya, de manera rápida, ya se ve que la tasa de avistaje entre los dos ambientes probablemente difiera, ¿sí? Son bastante diferentes. El ggplot este está bueno también porque te permite ver la densidad de los datos, cómo se están repartiendo, es otro tipo de observación, pero claramente
lo que te está mostrando acá es que hay dos curvas grandotas, ¿sí? que se pueden diferenciar bastante bien, ¿sí? Todo esto es parte de descripción de Gigi Gali también. Em, Sí, dale. José, hay una consulta. A ver. ¿Qué es el parámetro alfa? Preguntan por chat. El alfa es solamente para darle transparencia al gráfico. ¿Ven que está como medio transparentito? Sí, pero no lo cambiaba, por eso. Depende de cuánto le pongas. ¿Cuánto le pusiste? No, lo pasábamos de 1 a, no me acuerdo, un valor ridículo y tampoco cambiaba. Va de 0 a 1, creo. Sí, es de 0 a 1. Bueno, después lo podemos ver, Es transparencia. pero es eso, es Un simplemente para que se detalle. pueda ver. Sí, para que se pueda ver así. Pero si no, después lo terminamos y lo vemos. No hay drama. A ver por qué no estaba corriendo. Bueno, el Gigi Gali lo que te permite, esto ya lo habíamos visto un poquito, era ver todas las variables con todas para ver todo el dataset. Y de manera más o menos inteligente trata de asumir el tipo de variables que son y le trata de hacer las relaciones más probablemente que uno pueda querer. Boxplot o si es simplemente una línea de tendencia o lo que fuere, ¿sí? Esto es para mostrarles cómo hacerlo de otras maneras a los gráficos. Fíjense que lo único que tiene esta es, le saca esta, el gráfico de abajo con respecto a este, lo único que tiene es que le saca esto. Es un chino hacer esto, se los dejé ahí el código por si les llega a interesar la librería que está linda para mostrar datos nada más. No me pienso detener, pero es todo el chino para sacarle esa de ahí y que quede cuadrado y queda más lindo, ¿sí? Bueno, nada, se me agregó tasa que es nueva, que no la tenía el año pasado, así que por eso quedó medio feo ahí. Bueno, acá vamos a lo importante. Plantee y escriba el modelo en formato de regresión, ¿sí? Y está ahí. Entonces, típicamente lo que hacen es, acá sí es importante que no se olviden el continuo. Entonces ahora es la esperanza de la variable respuesta en el tiempo, ¿sí? Va a ser igual a E a la mi predictor lineal. Esto es eta sub i. El eta sub i es una manera de hablar del predictor lineal. Y lo único que ustedes tienen que poder olvidarse, lo van a subir con el E, pero después esto es exactamente igual que lo que veníamos viendo, ¿sí? Beta 0 más beta 1 reserva. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, cuando plantean el modelo, por eso aparece el offset como logaritmo de la duración de observación, ¿sí? Por lo que habíamos visto antes. José, una pregunta. Sí. ¿Viste cuando hay un poquito más arriba que como que la consigna dice plantear el modelo? Sí. ¿Hubiera estado bien poner logaritmo natural de la esperanza es igual al predictor lineal? Digamos, bajarlo y escribirlo en términos de logaritmo, Sí, o en lo realidad mismo. habría que escribir. Sí, Ah, lo ok. mismo. O sea, la podés Claro, poner, sí. Bien, gracias. Entonces corría el modelo, en principio, y esta es la salida, ¿sí? La salida es bastante parecida. Acá hay algo que es muy importante, que lo vamos a ver el martes, pero fíjense esto. Este mensaje dice, el parámetro de dispersión para la familia Poisson, taken to be 1. O sea, se está dado que es 1. Esto significa que les está avisando que asume que la dispersión que tengan los datos, asume que ese es 1. No les va a decir si está bien o está mal, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que después, cuando veamos lo de dispersión, tenemos que nosotros encargarnos de ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el parámetro de dispersión que tengamos, ¿sí? Y después tenemos los coeficientes. Ahora, primero, ¿quién está de intercept? El ambiente, El ambiente. metropolitano. El ambiente metropolitano, perfecto. ¿Y por qué tengo menos 0,5 de aves? Están en escala logarítmica, no de la variable respuesta. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto es la escala del predictor lineal, ¿sí? Escala predictor lineal se llama. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago yo para llevar a la escala de la variable respuesta a esto? Elevo E a ese número. Exactamente, es lo único que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, el summary lo que hace es modela, ¿sí?, el predictor lineal. Entonces lo que me devuelve va a estar en escala del predictor lineal. Si yo quiero eso, después traducirlo en información relevante biológicamente, lo tengo que llevar a lo que se llama la escala de la variable respuesta, que es este juego de pasar de E a la o logaritmo, nada más. Lo que sí tienen que
que sacar es que el summary obviamente me va a devolver en la escala del predictor lineal, ¿sí? Y de hecho si hacen, por ejemplo, exp, y quieren saber cuánto es eso, debe estar por ahí abajo, pero por las dos para hacerlo rápido. Ah, rompí todo esto yo. Esperen que... Estamos viendo tu PDF, ¿eh? No, Ah, ¿el PDF están viendo? Ujú. Esperen que comparto ahí todo de vuelta. Pasa que rompí todo acá. Cuando... Ahí va. Exp. Ahí. ¿Ven? Esta va a ser qué cosa. Si hago exp, o sea, le expone el e al coeficiente, me va a dar la tasa esperada de avistaje de aves para el ambiente metropolitano. ¿Sí? Esto es importante. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a volver a hablar del... Una cosa, José, Digamos. por minuto, ¿no? Esto es por minuto. Sí, ahora eso, sí, la escalita esa, ahora iba a meterme con los M-Mins, que empezamos a jugar con que si voy a qué escalas la está usando. Sí. Bueno, después tenemos la parte de los supuestos, que hasta ahora lo único que vamos a ver es esto de el sobre o subdispersión, ¿sí? Está el coeficiente de este phi, acá tienen cómo se calcula y cómo se calcula en R, ¿sí? Los residuos de Pearson al cuadrado dividido los grados de libertades residuales, y nos devuelve este valor. Este valor, ¿cuándo vamos a decir que hay sobredispersión? Arriba de 1,5. En principio vamos arriba de 1,5. 1,5 va a ser nuestro criterio de corte, ¿sí? Entonces, por encima de eso, vamos a tener que hacer algo más, que lo vamos a hacer el martes, ¿sí? Pero obviamente en este ejercicio que es el primero, pareciera que está todo bien. Bueno, acá tenían toda la parte de cómo calcular diferentes tipos de residuos, ¿sí? En todo lo que es generalizados, empieza a haber otro lenguaje, porque el método de estimación acá ya no es de cuadrados mínimos, sino que es de máxima verosimilitud. Entonces hay una serie de nuevos parámetros y nuevas funciones que se calculan, como la de Bianza, que va a ser lo que vamos a estar usando bastante, ¿sí? Pero empieza a haber distintos tipos de residuos que se pueden usar. Nosotros vamos a seguir manteniéndonos con los de Pearson, por lo general, ¿sí? Pero acá tienen cómo se pueden calcular y que tienen diferencias, en la teórica está, tienen diferencias en cómo se calculan y qué significan, ¿sí? Otra cosa que se van a tener que acostumbrar un poquito mejor va a ser con esta parte, ¿sí? Los predichos. Yo ahora tengo dos escalas, la escala del link o la escala de la respuesta. Entonces, los predichos, si hacen solo los predichos, te los devuelve, creo que los devuelve en escala del predictor lineal, ¿sí? Pero si yo quiero predichos en escala de la variable respuesta, le tengo que indicar que quiero escala de la variable respuesta, ¿sí? Esto simplemente es armar una base de datos con toda esa información para ver cómo cambian esos residuos, por ejemplo, y los predichos en cada una de las escalas. Acá, por ejemplo, pueden chequear que esto tiene que tener relación, tienen que guardar relación entre ellos, ¿sí? Porque lo único que cambia de una escala a la otra es el exponente, ¿sí? Piqui, 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 piqui. Acá. Y después el gráfico de este residuo versus predichos. Ahí. Que en este era que nosotros teníamos que mirar que no tuviéramos ningún patrón. Va a ser un poco más complejo en toda esta parte, tratar de determinar si los supuestos están bien o están mal, si tenemos patrones o no tenemos patrones. Eso algo hablaba en la teórica. Y vamos a introducir esta librería Dharma, que la librería esta es compleja, pero es una librería que está buena porque nos da un poco más de formalidad a tratar de entender si estamos cumpliendo los supuestos o no de una gran variedad de modelos diferentes, ¿sí? En principio haciendo los residuos de Pearson, o sea, estandarizados de acuerdo a Pearson, con los predichos, nosotros no tendríamos que estar esperando ningún tipo de patrón, ¿sí? Bueno, acá tienen la distancia de Cook para ver si había alguna observación influyente, pero si no, de otra manera, usando la librería Dharma. La librería Dharma es esta de acá. Yo después, para el martes quizás le dedicamos un poquito más de tiempo, como es esto de
de simular los residuos y demás, ¿sí? Pero por ahora lo que vamos a chusmear es que esta librería lo que hace es simula para cada uno de mis datos residuos, va a ser 1000 simulaciones. Hay toda una línea de desarrollo estadística en la cual uno podría generar distribuciones a partir de los propios datos, ¿sí? Nosotros siempre vemos distribución normal, distribución de Poisson o lo que sea. Bueno, hay toda la línea en la cual, haciendo técnicas de muestreo y remuestreo y demás, uno podría estar generando distribuciones empíricas que se llaman a partir de los propios datos, ¿sí? Entonces, bueno, esta librería, simulando y haciendo un poco de esto de bootstrapping, genera residuos simulados a partir de los propios datos que nosotros tenemos. Después lo vamos a ver un poquito más, pero lo importante es chusmear estos dos gráficos, en principio, ¿sí? Que tenemos. Este gráfico lo que hace es, de alguna manera tenemos información observada e información que nosotros esperamos, ¿sí? Después le vamos a meter un poco más de detalle. Pero esto es similar al ggplot de la normal que teníamos, que esperamos en la línea de identidad que se acomodaran alrededor de la línea, los observados y los predichos. Esto más o menos va a ser similar, ¿sí? Este TKS, el test de TKS, es una prueba que nos va a estar poniendo a prueba si justamente esta línea, los datos se están acomodando alrededor de esta línea, ¿sí? Que en realidad es un test para ver una distribución uniforme, pero no importa por ahora eso, ¿sí? Pero lo que quiero que se queden es que este test lo que va a poner a prueba es eso, ¿sí? Después tenemos test de dispersión y de outliers, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, nosotros vamos a tener una serie de técnicas de qué hacer cuando tenemos, no sé, datos muy dispersos, por ejemplo. Entonces vamos a poder modelar con, no sé, binomial negativa, la Conway-Maxwell, otro tipo de distribuciones, o también vamos a empezar, cuando veamos aleatorios, otras técnicas de cómo hacer para tener en cuenta algunas variaciones que podemos llegar a tener en estos tipos de datos, ¿sí? Y el otro grafiquito es este, ¿sí? Que de nuevo son residuos estandarizados y predichos, de alguna manera son predichos acá. En este gráfico, así como tenemos el residuos versus predichos acá arriba, nosotros no esperábamos patrones. La idea es que en este tampoco encontremos patrones, son un poco más difíciles de ver. Estas líneas supuestamente son ayudas memorias o ayudas visuales en realidad, para poder dar una idea si alrededor del eje podemos llegar a tener una desviación que nosotros esperáramos. En la teórica vieron una parte, en la última teórica, hacia el final del video, hay toda una parte de qué pasa si mis datos son dispersos o algunos distintos síntomas que pueden tener los datos, cómo se modifica este gráfico, que empiezan a tener líneas rojas, o pueden tener algunos datos que se están yendo muy dispersos de lo que nosotros esperamos, y ahí habría que atacar quizás un poco más, ¿sí? Pero empezamos a entrar en un terreno en este momento de modelos que son más complejos y que no van a dar perfectos. Entonces la idea es reflotar lo que yo les decía al principio, que al final de cuentas nosotros no estamos buscando la verdad acá, nosotros estamos tratando de poner a competir modelos diferentes, propuestas diferentes, y quedarnos con la que mejor tengamos. En la medida en que nosotros seamos mejores en poder identificar esos modelos, poder modelarlos, bueno, vamos a poder estar explicando mejor lo que está pasando, pero no, o sea, nunca, o lo que hay que tener en mente, por más que uno lo diga como que, bueno, lo que pasa es esto, siempre hay que tener en mente que estos modelos, lo único que nos están tratando de ayudar es a tratar de orientarnos hacia por dónde puede ir la cosa. Siempre tienen que estar pensando que el método hipotético deductivo, que es el que se tiene que usar en ciencia, es el que vale, ¿sí? Entonces, nosotros con esto adquirimos información y tendríamos que poder generar nuevos experimentos, nuevas observaciones, nuevas hipótesis a poner a prueba, ¿sí? Bueno. Nada, este también lo voy a dejar. Este es, de nuevo, pone a prueba, no pone a prueba, pero muestra dónde caen estos valores que está simulando, y la idea es que ver que los valores que nosotros estamos viendo caigan dentro de lo esperado. Esto lo voy a volver a retomar después el martes, si no me quiero detener ahora con eso, porque tenemos que ver la parte de las escalas y las predicciones. Así que avanzo un toquecito. Bueno, acá abajo, sí. Después, no me acuerdo si en el script estaba en el mismo orden. Déjame que chusmeo. Tenemos todo esto, tiqui, 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 tiqui. Validación del modelo, ok, sí. Tenemos la parte de validación del modelo, ¿sí? Validar el modelo, acuérdense que la idea era que
validar el modelo lo único que tiene que hacer es que nosotros podamos mostrar nuestros observados y los predichos por el modelo y que se alineen medianamente en una línea, ¿sí? Esto. Obviamente, acá no vamos a tener tanto orden como podíamos llegar a tener en la primera parte de la materia alrededor de esta línea. ¿Pero por qué? Porque estos son todos datos que son discretos. Entonces, difícilmente se vayan a acomodar todos en la misma línea, ¿sí? Tendrían que valer todos exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que los saltos son mucho más grandes. ¿Está bien? Entonces, el método para validar era graficar observados y predichos y medianamente encontrar que se están alineando alrededor de una línea. Y después, por último, el de la desvianza explicada, ¿sí? La desvianza explicada actúa símil, por ahora lo tomamos como símil, R cuadrado, ¿sí? Y de alguna manera me está hablando de poder explicativo, qué tanto, o sea, qué tan bien está funcionando mi modelo, ¿sí? Entonces, esta medida de la desvianza explicada, ya en la próxima clase, le vamos a dar mucha más bola a lo que es la desvianza y por qué se usa, por qué es importante, tiene que ver con todo lo que siguen los modelos generalizados, ¿sí? Pero por ahora, la desvianza explicada, fíjense que lo que estoy haciendo, estoy restando desvianza de un modelo nulo con el de mi modelo, referenciado a mi modelo nulo, ¿sí? Eso está en la teórica, que es un modelo nulo y que es un modelo saturado. Es importante que lo miren, que lo entiendan, ¿sí? Así que, como sé que probablemente no hayan mirado todavía eso, dedíquense el fin de semana a mirar esta parte porque es importante, ¿sí? Todas estas medidas diagnósticas y qué significa la desvianza, el modelo nulo, el saturado, ¿sí? Este tipo de cosas. Bien. Sé que estoy yendo rápido, pero bueno, es por todo el temita de los tiempos muertos que tuvimos. Después, había una pregunta que era esto. Bueno, ¿en qué medida las reservas favorecen la conservación de las aves nativas? Y tenemos que informar la magnitud del efecto, la escala de la variable de respuesta. Acá fíjense que, bueno, es importante el tema de la escala, en qué escala estamos mirando. Yo puedo mirar una prueba que vamos a usar bastante, no en este modelo porque es bastante sencillo, pero en los modelos quizás más complejos, es para hacer una significancia de mis factores, era con el drop 1. Si se acuerdan, drop 1 lo que hacía era retiraba el factor de mayor jerarquía, ¿sí? Lo retiraba, volvía a modelar y te daba la prueba esta de la LRT, la Likelihood Ratio Test, y nos daba un p-valor respecto de qué pasaba en un modelo cuando le sacábamos ambientes, ¿sí? Entonces, respecto de un modelo NaN, es la diferencia de haberle sacado ambiente. Bueno, fíjense que la desvianza aumenta, el AIC también aumenta, así que sin saber exactamente qué significa, lo importante ahora es que la desvianza y el AIC van de la mano, ¿sí? Si aumenta uno, aumenta el otro y es peor, ¿sí? Bueno, la LRT está ahí, tiene que ver con 63. Fíjense que es la diferencia de las desvianzas, Likelihood Ratio Test, y nos da un p-valor, ¿sí? En Benjamín. Sí, es una pregunta en realidad. ¿Qué sentido tiene hacer este drop cuando tenés una sola variable explicatoria? No, en este caso no es necesario. Era solamente A modo informativo que veamos que la mostrarla, desvianza y que es todo eso. una de las técnicas, y a partir de ahora, cuando tengamos más de un factor, lo usamos. Ok. Pero sí, claramente, con uno no tiene sentido. Bien. Acá está el summary de vuelta. No sé por qué. Que un summary ahí metido. El summary es innecesario. Calcule medias estimadas en la escala de la variable de respuesta. Fíjense, si exponenciamos los coeficientes, ya tenemos las tasas en la escala de la variable de respuesta, ¿sí? Fíjense que, a ver, déjenme hacer una cuentita. ¿Hasta acá más o menos se entiende lo que estamos haciendo? Sí, está. ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno.
Magnitud del efecto. En este caso, la magnitud del efecto, como tenemos solamente estos dos niveles, puede salir solamente del summary, ¿sí? Entonces, yo sacando intervalo de confianza, fíjense que el intervalo de confianza está a la escala del predictor lineal, ¿sí? Entonces yo hago el confint dentro de la escala del predictor lineal y después exponencio, ¿sí? Y ahí me dice, por ejemplo, ambiente reserva, 2,5, 4,7 y el intercept 0,44 y 0,75. Ahora, ¿qué significa este 2,5 y 4,7? O para el caso este 3,48, este 3,42. ¿Cómo se interpreta? Si yo tengo que decir cómo se relacionan las tasas en los dos ambientes, ¿qué dirían? Son veces respecto al intercept, ¿no? Bien, acá estamos hablando de veces. Ahí vamos. ¿Sí? Quería ir a eso. Fíjense una cosa. El summary, estamos en la escala del predictor lineal. ¿Sí? Entonces estamos en la escala logarítmica. Entonces en esta escala, yo si quiero mirar estos estimates, yo puedo decir, bueno, quiero sacar ambiente reserva, puedo sumarlos, pero ¿qué estoy sumando acá? Yo estoy sumando los logaritmos, ¿sí? En esta escala. ¿Sí? Porque acuérdense que lo que estamos modelando siempre es la escala esta del predictor lineal. Ahora, cuando yo calculo exponenciando, ¿sí? Yo ahí no estoy haciendo una resta, ¿sí? Estoy haciendo la razón, o sea, estoy haciendo una división, una relación entre las dos cosas. Entonces acá está la palabrita mágica, que no sé quién habló ahora, pero que dijo veces, que es lo importante, ¿sí? Cuando nosotros ahora estamos hablando en la escala de la variable respuesta, lo importante es que vamos a estar hablando cuántas veces, ¿sí? O cuántas veces más, ahora vamos a ver la diferencia, tengo de algo en una categoría respecto de la otra. Esto lo hacemos siempre el ejemplo típico de voy al supermercado y voy a comprar fideos, por ejemplo. Y uno sale el doble que el otro, ¿sí? Entonces yo hago relaciones comparativas, ¿sí? Uno sale 2 pesos, ojalá, y el otro sale 1. Entonces uno sale el doble que el otro, ¿sí? Pero siempre lo hago uno respecto del otro, ¿sí? ¿Eso se entiende? El tema en la escala de la, de la respuesta, lo que estoy haciendo es comparando la razón entre las dos categorías. Eso es súper importante. Perdón, yo no lo entendí. ¿No podrías explicar otra vez, por favor? Obvio, sí. Entonces, nosotros estamos modelando. Vamos arriba. ¿Dónde está? Acá. Nosotros estamos modelando esta relación. O si lo puse más abajo, lo pusimos más abajo. Así en... Espérenme un segundo. Cuando pusimos el modelo, ¿dónde está? Planteé el modelo. Acá. Nosotros estamos modelando esto, Juan. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos, que es lo que hacemos, estamos modelando en la escala del predictor lineal, estamos aplicando logaritmo a ambos lados. ¿Sí? Entonces, si aplicamos logaritmo a este lado, nos va a quedar el predictor lineal, beta 0 más beta 1 por reserva, y acá nos va a quedar logaritmo de la esperanza de i, ¿sí? Menos logaritmo del tiempo, que ese ya vimos que lo pasamos como el offset para allá. ¿Está bien? Entonces, si nosotros queremos interpretar los coeficientes en la escala del predictor lineal, estamos en una escala que se llama aditiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente sumamos los coeficientes y nos podemos manejar bien. O sea, este 0,5 y este 1,22 están en escala de predictor lineal. Entonces yo puedo ver el efecto de pasar de ambiente metropolitano a ambiente reserva, sumando estos coeficientes, pero estoy en una escala en la cual es el logaritmo de mi variable de respuesta. Entonces yo nunca voy a poder decir que la tasa es menos 0,53 más 1,22 y el resultado de esa cuenta. ¿Se entiende? El logaritmo, ¿sí?, de la tasa es esa cuenta.
cuando yo quiero sacar valores informativos respecto de mi variable de respuesta, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas aves yo puedo esperar ver de un lado o del otro? O la tasa, depende de lo que quiera ver. Tengo que llevar a mi escala de la variable de respuesta, que eso es de vuelta haciendo exponente de, o sea, recuperando esta relación, haciendo exp al lado de los coeficientes, al predicto lineal, y de esa manera voy a poder recuperar la escala de la variable de respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió ahí un poquito mejor, Juan? Sí, sí, perfecto. Gracias. Entonces, piqui. A ver, ¿dónde estábamos? Acá. Bueno, con el summary le podíamos sacar, porque eran dos categorías. ¿Sí? Ahora, miremos el mmin un poquito. ¿Sí? Si hacemos el mmin, bueno, acá está con el confint, es otra manera de tener los intervalos de confianza. Y le ponemos type link, estamos en la escala del predictor lineal. ¿Sí? Fíjense, la relación entre las dos, ¿cuál era? 1,23, ¿sí? ¿Y qué es el efecto? Claro, es el efecto de pasar de, si no estoy mal, de metropolitana a reserva acá. Fíjense, 1,23. Ahora, fíjense que las medias que tengo acá no son la metropolitana, la media, no es la misma que me da el summary. El summary me da menos 0,53. Y acá la metropolitana me da 0,91. Y acá donde decís, esto no está tan bueno, ¿sí? Bueno, el problema de esto es que es lo que decía Majo al principio, el tema de las tasas y el offset. Ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que teníamos un offset diferente, ¿sí? O sea, nosotros teníamos un intervalo de tiempo que era, algunos eran 2 minutos, otros 7, la mayoría eran 5, ¿sí? Bueno, hay una diferencia en cuál es la escala que está usando el mmin y cuál es la escala que usa el summary, ¿sí? Son diferentes. Ahora vamos a ver las dos, ¿sí? Ahora vamos a recuperar esa diferencia. Ahora, si yo pongo, eso lo dejamos ahí ahora. Si yo le pongo, en vez de type link, pongo el type response, ¿sí? Lo único que está haciendo ahora es estos exponentes, estos valores del mmin, me lo lleva a la escala de la variable de respuesta, ¿sí? Estas sí ya son, ¿sí?, valores de la variable de respuesta, entonces sí es el número esperado de aves en un intervalo de tiempo determinado, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora, fíjense esta. Si nosotros queremos llevar, ¿sí?, a que coincida con el summary, tenemos que aclarar el tema del offset. Hay un parámetro extra que es el offset, ¿sí? Con el offset igual a 0, fíjense que ahí sí estamos recuperando, ¿sí?, los valores que teníamos en el summary, ¿sí?, aclarándole esto del offset. No se enrosquen mucho con esto no les va a volver a pasar, ¿sí? El tema del offset es solamente que hay que tener un poco de cuidado, quizás que si el summary no les está dando la misma respuesta que el mmin, puede ser por eso, pero es la misma información, ¿sí? Es exactamente la misma información, ¿está bien? Y lo otro que quiero que vean es lo siguiente. Fíjense una cosa. Si nosotros estamos en la escala del link, o sea, en la escala del predictor lineal, y vemos la parte de contrastes, fíjense qué es lo que hace. Hace metropolitana menos reserva, menos 1,23. ¿Esto qué significa? Que el valor esperado de reserva es mayor que metropolitana en la escala logarítmica, ¿sí? Y es el resultado de hacer esta cuenta, 0,91 menos 2,14. Pero fíjense que acá dice un menos, o sea, está haciendo la resta aritmética, ¿sí? Y si lo llevamos al type response, fíjense cómo cambia la parte de los contrastes. ¿Ven que está dividido? ¿Esto lo ven? Es importante porque esto es lo que nos indica también en qué escala estamos. Ustedes se pueden dar cuenta de en qué escala están, si están mirando que está restando o que está dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta este contraste?
¿Cómo lo pueden interpretar? Ay, perdón, José, ¿te puedo hacer una pregunta antes de que Sí, hagamos la obvio. interpretación? ¿Viste cuando dijiste que ahora si hacemos con offset igual a 0, nos devuelve Acá. lo mismo que el summary? Sí. Sí. Pero no nos devuelve lo mismo que el summary. Estoy preguntando una boludez, pero como que no lo veo. O sea, 0,58 y 2 y el summary daba menos no sé cuánto, 1,92. El ¿O te summary. referís a los intervalos de confianza? No sé. No. ¿Dónde está? Acá. Fíjate una cosa. El summary nos devuelve esto, ¿sí? Vamos a agarrar estos dos numeritos, bueno, todos los numeritos. Esto lo están viendo, ¿no? Igual ahí abajo lo tenías. Bueno. Bueno, ya fue. Estos son los dos coeficientes. María. Sí. Bueno, fíjate que si vos le haces el exponente de los dos, bueno, este es 341, lo que pasa es que es el relativo uno del otro. Yo tendría que hacer ahí. Entonces, fíjate que okay. el summary, acordate que el summary te devuelve, ¿dónde está? Acá. El summary te devuelve la escala del proyecto lineal, ¿sí? La única diferencia, sí, quizás yo no lo puse, tendría que haberle puesto en type link, ¿sí? Pero fíjate que me devuelve la misma tasa, pero pasa que estoy en type response. Entonces, para recuperarlo efectivamente, tengo que hacer exponente del summary, del summary. Claro, bien, gracias. ¿Sí? Perdón, me había como perdido. No, tranca, está bien. de tanta Esta parte cosa. es así, y además con todo lo que nos pasó de la conexión, quedó más trulado, pero bueno. Dale, gracias. Bueno, estábamos en esto, en cómo se interpreta esta parte. ¿Cómo interpreto yo? O al menos esto, el 0,293. ¿Qué significa? Fíjense que estoy en escala de la respuesta, ¿sí? ¿Cómo interpreto esto? Eso sería como... Ratio es como la media esperada, puede ser. Ratio es la división Y después de las dos tenés... cosas. Te está haciendo la Claro. relación. Entonces, primero, si da menor a 1, ¿qué significa? Que es lo mismo. No. Si da menor a 1, significa que el que está abajo es una división, que el que está abajo es más grande que el que está arriba. O sea, reserva es mayor que metropolitano. ¿Sí? Si esto me diese 1, significa que metropolitano dividido reserva es igual a 1. O sea, es lo mismo. Si me da menor a 1, es porque esto es más grande. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar una relación, ¿qué digo? Bueno, metropolitano tiene el 30% de lo que tiene reserva. ¿Sí? Acá yo ya puedo sacar directamente relaciones entre las variables. Como es menor a 1, es difícil de interpretarla. Las próximas que vamos a ver que son mayores a 1. O si ustedes dan vuelta, que creo que en el script lo tenían dado vuelta, los dos niveles, te queda mayor a 1, entonces es más fácil quizás de visualizarlo, porque ahí vas a empezar a hablar y decir, bueno, es 2 veces más o 3 veces más uno que el otro, ¿sí? Pero también te puede dar una categoría, te puede dar así, te puede dar menor a 1, entonces lo que te está diciendo es eso, que en reserva tenés esperás muchas más aves que metropolitana, y en particular lo que veas en reserva es el 30%, en metropolitana es el 30% de lo que esperas en reserva, ¿sí? Acá están los intervalos de confianza, por ejemplo. Bueno, este es un chinito ahí. Esperen que voy a terminar con esta parte. Claro, acá es lo que preguntaba María. Cómo llevamos una a la otra. ¿Sí? Y a ver si tengo el... Bueno, sí, justamente lo que pasa es que lo tengo al revés. Pero bueno. Esto más o menos se entendió. Yo el martes voy a retomar esto, lo vamos a volver a mirar con un poquito más de tiempo para
para que se entienda bien, ¿sí? Lo último que quisiera decir es esta diferencia que yo tengo en el mmins con el offset y el summary y demás, se debe a las unidades de tiempo que usan las dos funciones, el summary y el mmins. Por ejemplo, hay una función esta, el refgrid, ¿sí? Que me puede decir, me va a estar diciendo qué valores son los que está usando internamente para hacer los cálculos. Entonces, si ustedes les hacen esto, el refgrid al modelo, les va a devolver cuáles son los niveles de cada una de las variables que están usando en el modelo. Entonces, le dice ambiente, y fíjense que dice logaritmo de la duración de observación 1,4458. Este valor, uno dice, ¿qué corno es este valor? Bueno, este valor, si no recuerdo mal, pero es el promedio de esta variable, de la que yo hice. ¿Se acuerdan que arriba nosotros habíamos hecho la variable, la columna esta? Bueno, si le sacan el promedio a log duración, les va a dar este 1,44 no sé cuánto. Entonces, por defecto usa esa cuenta, el mmins, para devolverle las cuentitas estas diferentes. Eso impacta en... ¿dónde está? Eso impacta en las conclusiones que uno puede hacer, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta ese exponente y multiplicamos por lo que obteníamos en el summary, ¿sí? Vamos a recuperar lo mismo que pasa en el mmins. ¿Está bien? De nuevo, puede ser un detalle, solamente lo importante es que vean que las dos funciones están relacionadas, nada más que el mmins está codificada de esta manera, ¿sí? Bueno, y lo último, que me quedaría ahora, más que nada por la hora, ¿sí? Es lo siguiente. Si ustedes sacan el intervalo de confianza, parece que me quedan al revés estos. A ver si le puedo correr rápido esto, el intervalo de confianza. Denme un segundo. Nos vamos a correr rapidito el modelo. A ver si está corrido el modelo. No. Modelo. No tengo los datos. ¿Dónde está? Acá. A ver. Denme un segundo, ¿sí? Porque es importante para el cierre. Vísteme despacio que estoy apurado. Esta. Ahí. Pasamos el Dharma, pasamos todo esto. Esta. Memins. A ver. Menos 1,23. Ahí está al revés también. ¿Ustedes tenían así este 0,293 o lo tenían al revés? ¿O no tienen ni idea de lo que estoy hablando? Sí, sí, lo teníamos así. Bueno, vamos a hacer una cosa un segundo. A ver, ¿qué es lo que había hecho antes? A ver si me bancan. Vamos a codificarlo al revés. Factor. Aves ambiente. Levels. Queremos primero, ¿cómo estaba? Queremos reserva y metropol. Estamos dando vuelta los niveles, ¿sí? Para que esté primero uno y después el otro. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ahora tenemos reserva y metropolitano. Si lo hacemos, corremos de vuelta el modelo, va a ser exactamente igual. Nada más que ahora tenemos al revés, ¿ven? Ahora tenemos metropolitano acá. Pero lo que me sirve eso es ver lo que les decía de dar vuelta al mmins. Vamos a hacer este. Ahora me queda 1,23 en vez de menos 1,23 porque está al revés. Y esta es la que quería. Fíjense una cosa. Yo ahora tengo el mmins, fíjense que es lo mismo, pero al revés nada más, ¿sí? 2 arriba y 0,585. Ahora estoy haciendo reserva dividido metropolitano, ¿sí? Entonces ahora reserva es mucho más grande que metropolitano. Entonces la razón es 3,42. Y el intervalo de confianza es 2,49 y 4,7.
¿El intervalo de confianza de qué? De la razón o la relación que hay entre el número esperado de aves en reserva y respecto de metropolitano, del área metropolitana. ¿Sí? Entonces acá es importante. Entonces, yo espero 3,42 veces de las aves que hay en reserva respecto de lo que hay en el área metropolitana, o con su intervalo de confianza 2,49 y 4,7, o lo otro que es súper importante para concluir acá, que se los introduzco ahora, lo vamos a seguir haciendo después, es la palabra veces más. ¿Qué significa veces más? Si yo voy al supermercado y hago una compra de los fideos y algo sale 2 pesos y el otro sale 1, uno sale el doble que la otra o me sale 1 peso más que la otra. ¿Sí? Cuando yo hablo de veces más, lo que digo es, bueno, al valor que yo obtengo, al 3,42, por ejemplo, le voy a restar la unidad, le voy a restar un 1. ¿Por qué? Porque ese 1 ya se lo está llevando la zona metropolitana. Entonces, si yo quiero hablar de cuántas veces más espero en reserva que metropolitana, es 3,42 menos 2, menos 1, perdón. ¿Sí? O en su intervalo de confianza lo mismo. 1,49 o 3,7 veces más. ¿Está bien? ¿Eso lo ven? Ah, no. Porque si vos decís veces más, no significa que son como. O sea, esa vez no es la cantidad que hay en reserva, en metropolitano, digamos. O sea, si yo digo 3,4, si yo digo que en reserva hay 3,42 veces más que en metropolitano y en metropolitano había 2, significa que en reserva tengo 3,42 por 2. ¿O Claro, no? pero sí, pero igual si fuese veces más diría 2,42, no 3,42. Ah, yo entiendo por qué veces más es. Entonces, Fíjate lo del fideo. Si yo tengo algo que sale 2 pesos y algo que sale 1, yo mm, digo, el fideo B sale el doble. Hasta ahí estoy el bien. doble. Pero si quiero decir cuántas veces más me sale, te sale una vez más de lo que sale el fideo A. El fideo A sale 1. Para llegar a 2 Ah, tengo que ok. hacer una vez más. Sí. Una vez más lo que tenía en esa categoría. Esa es la parte difícil quizás de ver en la conclusión. ¿Sí? De hablar o de veces más. ¿Sí? Entonces, si se fijan en el cierre que yo tengo acá, que después, o sea, después yo lo voy a dar vuelta para que les quede bien esto. Fíjense que las conclusiones pueden ser estas tres. En la reserva se espera un aumento en la cantidad de veces de entre 148,63 y 369, o sea, esto está aumentado por 100, o sea, está sacado de porcentaje, pero es la misma relación que hay acá, ¿sí? Estos valores por 100, pero menos 1, ¿sí? Porque espero un aumento, entonces son veces más. O espero encontrar entre 1,49 y 3,7 veces más, con 95% de confianza, o lo puedo llevar, después pueden mirar la cuenta si quieren, ya he llevado directamente el número de individuos, el tema de acá tenés que redondear para el número de individuos que sean completos y qué sé yo, ¿sí? Y después vemos lo de la hora. Y lo otro importante es esto, si se mantienen las condiciones ambientales, ¿sí? En las que uno midió. Esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando veíamos la parte de aleatorios que veíamos, no sé, factor aleatorio ratón o camada o lo que sea, y la conclusión tenía que ser para una camada típica y ya. ¿Sí? Esto es lo mismo, es, bueno, yo calculé esto. Si se mantienen las mismas condiciones en las cuales yo lo medí, bueno, voy a poder esperar esto. Si las condiciones cambian y pasa el viento que tenemos ahora, no, chau, a la goma. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, voy a dejar de compartir. Voy a parar de grabar acá.